¿Qué tal? Buenas tardes. Le damos la bienvenida a esta nueva emisión de Mercados y Empresas. Cerramos una semana con altísimo contenido político, esto es evidente. Cuestiones que tienen que ver con las causas judiciales de la vicepresidenta, con declaraciones desafortunadas, por cierto, del presidente de la Nación en relación al caso Nisman y a la actual gestión del fiscal Luciani en lo que tiene que ver con las cuestiones judiciales. Bueno, realmente se están ganando la atención del público en la Argentina. Pero esto, le recomiendo, no debería ocultarnos cosas que están pasando en el trasfondo económico, ¿no? Las nuevas medidas que ha tomado la gestión de Sergio Massa y los problemas estructurales que siempre tiene la Argentina y que, bueno, se hacen cada vez más evidentes cuando surgen nuevos datos acerca de lo que es la marcha de nuestra economía. Pero quería hacer foco en la apertura del programa en la cuestión gasto público, porque realmente dentro de lo que han sido los primeros pasos de Sergio Massa aparecen ajustes importantes, ¿no? Tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, como lo comentábamos la semana pasada, lo que tiene que ver con la reducción de subsidios a la energía. Esto obviamente tiene como objetivo generar un ahorro público que le permita al gobierno tratar de llegar a el déficit fiscal que ha comprometido con el Fondo Monetario. Además, esto hay que decirlo, lo hemos comentado en más de una oportunidad, esto tiene que ver con tratar de estabilizar los problemas coyunturales y estructurales que tiene la economía argentina, pero hay que sumarle a esta cuestión de los subsidios públicos otros ajustes de partidas que bueno, se anunciaron y se comenzaron a implementar desde el arranque mismo de esta semana. Aquí ponemos una placa en el aire para contarle en principio que bueno, la gestión de Massa ha anunciado recortes al gasto público por unos 230.000 millones de pesos, aunque de ahí hay que contar que hay una reasignación de partidas para atender gastos corrientes por unos 80.000 millones de pesos, con lo cual, bueno, aquí estamos hablando de un ajuste neto que estaría en el orden de los 130.000 millones de pesos para, obviamente, lo que es el presupuesto 2022. Aquí le ponemos los números en pantalla para contarle, bueno, cuáles son las partidas más afectadas. Hablamos de 70.000 millones de pesos que se van a ahorrar en el área de desarrollo productivo, 50.000 millones de pesos tiene que ver con la reducción de fondos destinados al programa Procrear. Las provincias y los municipios van a sufrir parte de estos recortes porque van a recibir unos 50.000 millones de pesos menos. Y además el programa Conectar Igualdad tiene un recorte de partidas por 18.000 millones de pesos. Temas que tienen que ver, le decía recién, con ordenar las cuentas públicas de la Argentina. Aquí lo que hay que entender básicamente es que cuando el gobierno gasta más de lo que le ingresa, hay dos soluciones posibles. Una es la toma de nueva deuda, la otra es la emisión de pesos con las habituales consecuencias que en la Argentina lamentablemente todos conocemos. ¿Esto alcanza para cerrar las cuentas públicas, le diría, en un balance equilibrado? Y la realidad es que no. Aquí lo que le tenemos que contar es que tanto el ajuste en el tema subsidios como estas partidas que le presentaba anteriormente suponen un recorte de gastos por aproximadamente 0,3-0,4 puntos del Producto Bruto Interno. Así se miden básicamente las dimensiones en la economía. Esto trata de bueno, adecuarse al déficit comprometido con el fondo, que es 2,5% del producto para este año, pero en la visión de todos los economistas todavía esto es insuficiente y seguramente vamos a estar viendo nuevos anuncios en el mismo sentido en los próximos meses. Por supuesto que hubo otras noticias importantes en la semana, por ejemplo, lo que ha sido un nuevo mes de déficit comercial, de déficit en el sector externo, que ha tenido nuestra economía, pero eso se lo cuento enseguida después de la primera pausa aquí en Mercados y Empresas. Seguimos trabajando para construir una Mar del Plata más sustentable. SEAMSE. Juntos somos infinitos. Sentite como en casa, sentite como en Fava, sentite bien, pásalo bien, sentite como en Fava. Ahora en centrocider.com.ar podés comprar todo sin moverte de tu casa. Hierros, chapas, materiales para construcción en seco y todo lo que necesitas al mejor precio y con stock actualizado las 24 horas. centrocider.com.ar. Más simple, más rápido. ¿Y vos? ¿En qué estás pensando? Fangio no cargaba los martes para salir campeón en 3 cuotas. Pensá en macro, que pensando así, todo es posible. Y cada vez que lo haces, le das una oportunidad a alguien en lo micro. Pensá en hacer grandes tus ideas.
Pensá en macro. Pensá en macro.com.ar. Jauregui Berry, Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. El gran astillero argentino es marplatense. Bien, y le comentaba en la apertura del programa que más allá de este tema que ha sido importante a lo largo de la semana de los ajustes al gasto público que ha implementado la nueva gestión de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía, hubo otro dato realmente relevante en lo que tiene que ver con la actualidad de nuestra economía y que apunta básicamente al balance exterior. Usted sabe que prácticamente la única ventanilla por la que entran dólares hoy al país y que quedan en las reservas del Banco Central es a partir de lo que surge del balance de exportaciones e importaciones. Y la realidad es que en los últimos 2 meses esa ventanilla también se ha cerrado, porque como usted comienza a ver ahora en pantalla, ya sumamos con el dato que voy a conocer esta semana, en particular el INDEC, 2 meses de déficit comercial. Venían bien las cosas hasta mayo. Ahí uno destaca el superávit de abril, que era 1.454 millones de dólares. En mayo cae a 368. Junio y julio tenemos 2 meses consecutivos de déficit comercial que se explica más que en su totalidad, diría, por las importaciones de energía. Aquí, esto se lo comentaba la semana pasada, tiene el foco puesto el gobierno y el equipo de Massa en el sentido de que esperan que pase el periodo más crudo del invierno para, bueno, especular con que caigan las importaciones de energía y vuelva la situación comercial a equilibrarse o incluso a dar saldo positivo, pero la realidad es que es un factor que está conspirando seriamente, además de otros, por supuesto, contra la acumulación de reservas del Banco Central. Un dato más en relación a esto tiene que ver con que son básicamente consecuencias de la pésima política energética que el país ha tenido en las últimas décadas. Podría ser un exportador neto y hoy, lamentablemente, es un importador de combustibles y lubricantes. Decíamos en la apertura del programa que el anuncio de Massa vinculado con ajustes al gasto público se sumaba a los recortes a los subsidios a las tarifas para equilibrar las cuentas del gobierno nacional. Justamente por esta razón es que hay mucho temor en las agencias de viajes y turismo de que se postergue tal vez indefinidamente la implementación del previaje 3. Sobre este tema, Javier Novoa conversaba en la semana con la presidenta de la Asociación de Viajes y Turismo aquí en la región, Marcela Tripiana. Sí, es una realidad, sigue pasando el tiempo y estamos aún sin novedades para poder comenzar a vender con previaje, así que nada, seguimos ilusionados en que en breve llegará. Sorprende que cada vez que se lo entrevista a Matías Lamens dice ya está por anunciarse, pero desde mayo aproximadamente que no hay novedades. Y sí, la realidad es que cada vez que el ministro manifiesta algo, dice está confirmado el previaje y salen todos los medios, salió el previaje y en realidad es confirmar lo que confirmó hace desde el mes de mayo, pero no, en definitiva no se hace realidad y bueno, seguimos esperando. En el medio imagino que una gran cantidad de personas que quieren viajar pero están esperando justamente obtener este descuento y no comprar un paquete habitual. Claro, la realidad es que el beneficio del previaje 2 fue muy bueno, la gente, digamos, lo aprovechó mucho y fue una gran movida económica para todo el país, especialmente para el sector turístico. Y el previaje 3 se suponía un programa similar o por ahí de menor tiempo de vigencia. Pero bueno, esto lo que está sucediendo es que la gente empezó a esperar su compra para tener el beneficio y espera y todavía no sale, y los precios de presupuestos que se habían pasado hace un mes hoy ya no son los mismos para quien quiera comprar cuando salga. La disponibilidad en los distintos destinos turísticos cada vez es más complicada, entonces las agencias de viaje, bueno, nos vamos a tener que poner a trabajar, digamos, fuerte, porque no va a ser fácil conseguir lugar, tener una confirmación y cerrar el tema para que el pasajero pueda recibir el previaje. Con toda esta demora, el tiempo para poder comprar el viaje, obtener el descuento y utilizar el beneficio es prácticamente ínfimo ya. Y sí, nosotros estimamos que va a ser en un tiempo
muy corto, o sea que vas a tener que, una vez que salga, tener que hacerse todo, como decimos nosotros, contrarreloj, para que el pasajero llegue a cargar su factura y el Estado autorice la devolución. ¿Cómo está la relación con el gobierno teniendo en cuenta estas demoras, teniendo en cuenta que quitaron las cuotas para viajes al exterior, teniendo en cuenta todas las situaciones que no van en pos del turismo? La realidad es que desde la federación que nos agrupa en Buenos Aires y desde la Asociación de Mar del Plata, nosotros siempre tratamos de seguir acercándonos, de llevar propuestas, de tratar de darles nuestro punto de vista de cómo se desarrolla el turismo, de qué es lo importante, que no somos solo el movimiento económico de las agencias de viajes, del efecto dominó que tiene la economía respecto a la movilización del turismo. Pero bueno, a veces no logramos que lo entiendan, pero no dejamos de insistir y de acercarnos y de tratar de que en algún momento, cuando tomen una decisión, en vez de que nos den la información de que ya la tomaron, que traten de tomar decisiones que beneficien al turismo en general con la participación de los protagonistas del turismo. Y como usted ve, bueno, la expectativa está planteada en estos términos, ¿no? Y con algunas dudas que surgen a medida que la decisión de implementar el previaje 3 continúa demorándose, con el agravante de que las agencias de viaje y turismo lo que notan naturalmente es una retracción de los potenciales viajeros esperando ese programa, con lo cual hoy hay una parálisis que realmente preocupa. Pero más allá de esto, bueno, este fin de semana en particular está en marcha el Travel Sale. Esto es algo así como un hot sale, pero dedicado específicamente a paquetes y servicios turísticos. Sobre este tema, Marcela Tripiana comentaba lo siguiente. El programa Travel Sale, generado a través de la Federación, es una opción muy buena de compra con importantísimos descuentos que se realizó desde el 22 de agosto y finaliza el domingo, ahora 28. Es la oportunidad de, sería un hot sale exclusivo de servicios turísticos, descuentos en paquetes, hotelería, excursiones, agencias de viajes que participan, operadores, líneas aéreas. La verdad que es una movida muy interesante y lo que hemos podido ver hasta ahora ha tenido una respuesta muy buena en consultas y compras, así que estamos muy contentos de darle una oportunidad a la gente para que compre con descuentos importantísimos. Y Mar del Plata ha tenido un lugar preponderante dentro de este Travel Sale. Sí, Mar del Plata la verdad que es un sponsor del Travel Sale. Tiene, ni bien abrimos la página de Mar del Plata, está a full con la logística. La verdad que nos pone muy contentos. Digamos, las averiguaciones que ha habido respecto a nuestra Mar del Plata han sido más del 75%. La verdad que desde nuestro acercamiento con la gente de gobierno del EMTUR, que es fantástica, tenemos un diálogo enorme y nos alegra que la gestión vea que el turismo en Mar del Plata puede ser de otra manera y se puede presentar en todos lados, porque no nos olvidemos que lo de Travel Sale se ve a nivel nacional. Entonces, las agencias de viajes de Mar del Plata específicamente necesitamos que a Mar del Plata le vaya bien para nosotros funcionar mejor. Imagino que este tipo de iniciativas, teniendo en cuenta el contexto general, son cada vez más importantes y habrá que trabajar en ese aspecto si el gobierno nacional no acompaña. Sí, tal cual. Uno es consciente de que la venta la tiene que generar y la tiene que impulsar desde el comercio, y en este caso desde la asociación tratamos de acompañar con herramientas a nuestros socios para que puedan vender desde otro lado, porque si esperamos siempre al gobierno tampoco funciona.
Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Personal. Jauregui Berry, Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. Comunicarte con OCE es cada vez más simple. Ya podés hacer consultas y gestiones por WhatsApp 2236 94 8900. Actualiza tu factura, ingresa tu reclamo, consulta tu deuda y lugares de pago. Gestiona tus trámites. Somos OCE, siempre cerca. Cambiamos de tema en este tramo de mercados y empresas y vamos a hablar de actualidad impositiva y en este caso para hacer referencia al fallo de un juzgado federal de Mar del Plata para frenar el cobro de impuesto a las ganancias a un jubilado. Realmente este es un fallo que se suma a otros, no hay mucho, nos decía el doctor Marcos Jauregui Berry, de este tenor, pero la realidad es que el juez Santiago Martín del Juzgado Federal 2 de nuestra ciudad ha básicamente decidido una medida cautelar para proteger el cobro de las jubilaciones y dejarlo exento de ganancias, obviamente hasta que se expida la justicia en la cuestión de fondo. Sobre este tema, Santiago Martín le decía a Javier Novoa lo siguiente. Sí, como bien decís, dicté una medida cautelar en un caso en particular de una persona jubilada, ya mayor de edad, por supuesto, digamos un adulto mayor, donde dispuse que la AFIP se abstenga de imponer el impuesto a las ganancias a su haber jubilatorio. De todas maneras, este no es el primer caso que tengo en mi juzgado, ya he tenido otros, y algunos con sentencia definitiva. ¿Qué significa con sentencia definitiva? Significa que esos otros que te estoy comentando llegaron a la etapa final del proceso y en la sentencia definitiva es donde estudié a fondo esta cuestión y en donde llegué a la conclusión de que el impuesto a las ganancias aplicado a los jubilados es inconstitucional por irrazonable. Esto en base básicamente a dos fundamentos que, digamos, de alguna manera se complementan. Por un lado, el primer fundamento tiene que ver con justamente la irrazonabilidad del legislador en incorporar como ganancia a un haber jubilatorio, cuando el haber jubilatorio no se puede calificar como una ganancia al estilo mercantil. Bien, el haber jubilatorio es el producto de X cantidad de años de trabajo con aportes jubilatorios, tiene una finalidad puramente alimentaria y hace a principios básicos de la seguridad social tener un haber jubilatorio, con lo cual detraer de ese haber jubilatorio un porcentaje del mismo como si este fuera una ganancia extra que está adquiriendo el jubilado, era claramente irrazonable. Yo, por supuesto, estoy haciendo un breve resumen de argumentos que son bastante más amplios, están bastante más ampliados en la sentencia definitiva. Entonces, por un lado, tenemos una decisión del legislador que considero irrazonable, pero además la considero irrazonable en determinado marco jurídico, porque el marco jurídico, el contexto jurídico de protección de los derechos humanos de las personas adultos mayores y de los ancianos indica que hay que ser muy prudente con este tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque los adultos mayores y o ancianos, según las calificaciones que utiliza la Constitución Nacional o los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, son sujetos pasivos de una protección especial. Bien, son sujetos
especialmente vulnerables porque forman parte de un grupo de la sociedad que se supone, el legislador constitucional, en este caso los tratados internacionales, suponen que están en una situación de vulnerabilidad particular por las necesidades que tienen. Entre esas vulnerabilidades está la económica, es fundamental la vulnerabilidad económica. Entonces, el sistema tributario argentino no puede desconocer esa realidad, y esa realidad no solamente de los hechos, sino de las normas jurídicas que las están reflejando. Entonces, el sistema tributario argentino en este punto tiene que acomodarse a determinadas normas y principios constitucionales que tutelan a estos grupos especialmente vulnerables. La sentencia va un poco en este sentido, conjuga, como te digo, estas dos cuestiones: la decisión del legislador, por un lado, que hace a una decisión de derecho interno, pero por el otro lado, las normas de mayor jerarquía, de jerarquía constitucional y jerarquía convencional, que también tiene jerarquía constitucional, que nos están apuntando que las decisiones judiciales en este punto tienen que ser muy prudentes y ir en una dirección de tutela de estos grupos. Y, por supuesto, el legislador en un futuro tendría también que ayornar sus normas, las normas internas, las leyes internas a esta realidad normativa. Así explicaba entonces el doctor Santiago Martín sus fundamentos, ¿no?, para decidir esta medida cautelar y eximir a esta jubilada de retenciones del impuesto a las ganancias. Aquí lo que hay que decir es que en caso de que se presenten demandas similares, mucho depende su resultado de en qué juzgado caiga esa demanda, porque hay otros tribunales que están tomando decisiones en sentido contrario. Tenemos un segundo tramo de la charla de Javier Novoa con el doctor Santiago Martín del Juzgado Federal 2 de la ciudad de Mar del Plata, con algunas aclaraciones más acerca de los fundamentos de esta decisión. Sí, ese es un argumento que también se suele utilizar, el hecho de decir no se puede aportar dos veces por el mismo impuesto, no se puede tributar, no puede haber una doble tributación. Una es la que se hace durante la etapa activa del trabajador y otra sobre el mismo objeto imponible, la que se hace en la etapa pasiva mientras cuando la persona ya está jubilada. Yo no entré en ese argumento concretamente para tomar mi decisión, no me parecía el argumento más sólido, pero esto que decís existe. Mi argumento pasa básicamente por una cuestión de incompatibilidad entre la ley interna y la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales que tutelan a los grupos vulnerables, en este caso los ancianos. Te hago otra consulta. ¿Has presentado esta medida cautelar? ¿Cómo continúa el proceso judicial? Bueno, yo en este caso hay una medida cautelar, como te decía antes. En otros casos lo que hay es una sentencia definitiva. En ambos casos la parte demandada, que es la FIP, puede apelar, y de hecho lo ha hecho. Con lo cual, el paso siguiente es que la Cámara Federal de Apelaciones tome la apelación y resuelva si procede o no procede, es decir, resuelva si confirma o revoca la decisión que yo ya he tomado. En ese marco termina ese proceso en particular e imagino que empieza a sentar jurisprudencia para todo el resto de personas en la misma situación. Sí, por supuesto, las decisiones de alguna manera, si se van reiterando en el tiempo y los tribunales van, haciéndose eco, se va sentando jurisprudencia, en uno o en otro sentido. La decisión que yo tomé ya fue tomada anteriormente por otros tribunales del país, cámaras federales inclusive de nuestro país, pero bueno, y de hecho hay una decisión de la Corte Suprema sobre el punto del año 2019 que no es exactamente tal cual lo resolví yo, pero va en ese sentido. De hecho, mi decisión la cita, mis sentencias y las medidas cautelares citan este precedente de la Corte, que es el caso García, y bueno, nada, la jurisprudencia está como siempre pasa con la jurisprudencia, está en un continuo movimiento, en una evolución permanente, a veces en un sentido, otras veces en otro. Yo creo que este sentido que estamos marcando con esta sentencia es el que va a prevalecer en el futuro, pero bueno, habrá que esperar a ver cuál es la opinión de otros jueces. Gran Astilla.
Astillero Argentino. Es marplatense. Seguimos trabajando para construir una Mar del Plata más sustentable. SEAMSE. Juntos somos infinitos. Sentite como en casa, sentite como en Fava, sentite bien, pásalo bien, sentite como en Fava. ¿Y vos? ¿En qué estás pensando? Fangio no cargaba los martes para salir campeón en 3 cuotas. Pensá en Macro, que pensando así, todo es posible. Y cada vez que lo haces, le das una oportunidad a alguien en lo micro. Pensá en hacer grandes tus ideas. Pensá en Macro. Pensá en macro.com.ar. Estamos muy contentos por haber hecho este sueño realidad. Nos ayudaron mucho desde mi primer comercio. Fue muy rápido, en menos de un mes tuvimos la habilitación. Que se arriesguen, que todo llega. Municipalidad de General Pueyrredón. Jauregui Berry di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. Ahora en centrocider.com.ar podés comprar todo sin moverte de tu casa. Hierros, chapas, materiales para construcción en seco y todo lo que necesitas al mejor precio y con stock actualizado las 24 horas. centrocider.com.ar. Más simple, más rápido.